Buenos días, ingeniera. Nuestro grupo es el número 4. Nuestro tema, el cual vamos a presentar el día de hoy, se llama minería de datos. Los integrantes de este grupo son Arevalo Jaramillo Andrea Nicole, Asensio García Kerly Joana, Rodríguez Sánchez Marcos Lenín, Sobando Bravo Angie Yelena y quien les habla Quijije Álava Angie Milena. A continuación, mi compañera le va a indicar una breve introducción y una pequeña explicación sobre el tema. Buenos días con todos. Como explicó mi compañera, vamos a hablar sobre lo que es la minería de datos. Primero, hay que entender qué es la minería de datos. Se entiende como una extracción de información, esta es implícita, desconocida o previamente ignorada, que puede ser potencialmente útil para un conjunto de datos. Se puede considerar que la minería de datos es una colección de diferentes técnicas que sirven para inducir el conocimiento e información de una manera estructurada. La minería de datos se la conoce en inglés como data mining y también se le relaciona con un descubrimiento del conocimiento de base de datos conocido como Keylum Data Discovery o en sus siglas KDD. Algunos autores van a definir la minería de datos como el proceso de extracción de información válida, novedosa, comprensible y potencialmente útil para conjunto de datos. Ahora, en lo que son las características claves para la minería de datos, la siguiente, por favor. Ya. En lo que son las características claves para la minería de datos, el SQL Server minería de datos va a proporcionar bastantes características para las soluciones integradas. En este caso se van a hablar sobre 8 características claves. La primera es los varios orígenes de datos que se pueden usar Cualquier origen de estos puede ser por tabulaciones para la minería, incluidas hojas de cálculos, archivos de texto. También pueden minar con facilidades cubos o lab creados por Analysis Server. Sin embargo, no se pueden usar lo que es una base de datos en memoria. La segunda son características integradas de una limpieza de datos, administración y generación de informes. Integration Service proporciona herramientas para poder generar perfiles y limpieza de estos mismos. Se pueden crear procesos ETL para poder limpiar datos al preparar el modelado. Y además, SSL Cernovision permite repetir el aprendizaje y actualizar los modelos fácilmente. La tercera son los varios algoritmos personalizables. ¿Qué quiere decir esto? Que además de proporcionar algoritmos como la agrupación de clústeres, las redes neuronales y los árboles de decisión, la minería de datos de SQL Server va a permitir desarrollar nuestros propios complementos en algoritmos 100% personalizados. En lo que es la infraestructura de modelo, pruebe los modelos de que van a ser los conjuntos de datos usando herramientas estadísticas tan importantes como son la validación cruzada, las matrices de clasificación, los gráficos de mejora respecto al modelo predictivo y los gráficos de dispersión. Eso se va a crear y administrar fácilmente conjuntos de pruebas y de entrenamiento. Con lo que es la creación de consultas y obtención de detalles, la minería de datos de SQL Server va a proporcionar un lenguaje en DMX. ¿Qué va a hacer esto? Integrar consultas de predicción en las aplicaciones. Esto también va a permitir lo que va a ser la recuperación de estadísticas detalladas y de patrones de modelos y obtener detalles de datos de otros tipos de casos. Lo que es una herramienta de cliente, además de los estudios de desarrollo y de diseño proporcionados por SQL Server, estos se pueden usar los complementos de minería de datos para Excel. ¿Para qué? Para poder crear, consultar y examinar los modelos. O bien, crear clientes personalizados incluyendo servicios web. Esto tiene una compatibilidad
con lo que es el lenguaje de scripting y de API administrada. Esto quiere decir que todos los objetos de minería de datos son completamente programables y el scripting es posible mediante el DMX o el XMLA. Esto va a usar directamente un lenguaje en DMX, que serían las extensiones de minería, para poder crear rápidamente consultas y scripts. Hablando sobre la seguridad y la implementación, la minería de datos va a proporcionar una seguridad basada en roles de análisis de servicios. ¿Qué es lo que va a incluir todo esto? Va a incluir permisos de destino para la obtención de detalles y datos de estructura. Esto va a tener fácil una implementación de modelos en otros servidores de forma de que los usuarios en sí puedan tener acceso a los patrones o realizar predicciones de estos mismos. Las principales características y objetivos. Ok, en este tema se van a indagar lo que son 8 características y objetivos que van a ser principales de la minería de datos. Tenemos lo que es la exploración de datos que se encuentran en las profundidades de la base de datos. Por ejemplo, un almacenamiento de datos que en algunas veces contiene información almacenada durante varios años atrás. En algunos de los casos, estos datos se consolidan en un almacenamiento y en mercados de datos. En otros, se mantienen en servidores de Internet y de intranet. El entorno de esta minería suele ser lo que es una arquitectura de cliente-servidor o un ACS. Las herramientas de la minería de estos datos van a ayudar a lo que es la extracción del mineral de la información. Esta va a estar registrada en archivos corporativos o en registros públicos. Hay que entender que un minero es muchas veces un usuario final, con poca o ninguna habilidad de programación. Esto va a facultar por barrenedoras de datos y otras poderosas herramientas indagatorias que lo van a ayudar a efectuar preguntas en ad hoc y a obtener rápidamente respuestas. Tenemos lo que es hurgar y sacudir a menudo implica lo que es el descubrimiento de resultados valiosos e inesperados en los datos, teniendo en cuenta que las herramientas de minería de datos se combinan fácilmente y pueden analizarse y procesarse con más rapidez. Ok, debido a esta gran cantidad de datos, algunas veces va a resultar necesario usar estos procesamientos paralelos para esta minería. Ya, la minería de datos produce 5 tipos de información, los cuales son asociaciones, secuencias, clasificaciones, agrupamientos y pronóstico. La minería de datos es un proceso que invierte la dinámica del método científico. ¿Por qué? Porque primero formula la hipótesis y luego diseña el experimento para coleccionar así datos y confirmen o refuten la hipótesis. Y si esto se hace con una formalidad adecuada, se va a obtener un nuevo conocimiento. Las ventajas y las desventajas. A continuación les voy a hablar sobre las ventajas de la minería de datos. Ya, aquí habla de que permite descubrir información que no esperábamos obtener y esto se ve gracias al funcionamiento de los algoritmos, ya que permite hacer muchas combinaciones distintas. Los algoritmos básicamente son un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y gracias a ello hallar una solución de algún tipo de problema. Es capaz de analizar bases de datos con una enorme cantidad de datos. Los resultados son muy fáciles de interpretar y no es necesario tener conocimientos de ingeniería avanzada, o sea, ingeniería informática. Permite encontrar, atraer y retener clientes. La empresa puede mejorar la atención al cliente debido a la información obtenida. Antes de usar estos modelos, estos son comprobadamente estadísticas para verificar las predicciones obtenidas sean válidas. También ahorra el coste de las empresas y abre unas nuevas oportunidades de negocio. En cuanto a las desventajas, sin embargo, también puede aparecer algún inconveniente a la hora de la siguiente diapositiva, por favor. También puede aparecer algún inconveniente a la hora de utilizar técnicas de data mining, por ejemplo, dependiendo del tipo de datos que se desea recopilar.
ya que esto nos puede llevar mucho trabajo y también a veces la inversión inicial para obtener esta tecnología de recopilación de datos puede ser un coste muy elevado. ¿Para qué sirve y por qué usarla? Esta nos sirve para la obtención de patrones en los datos y para la extracción de información valiosa en el campo de la ingeniería de software. Es decir, gracias a la acción conjunta de analítica y minería de datos que combina la estadística, inteligencia artificial y el aprendizaje automático, las empresas pueden crear modelos para descubrir conexiones entre millones de registros. Eso nos da una posibilidad, nos posibilita para usarla, ya que nos permite limpiar los datos de ruido y repeticiones, extraer la información relevante y utilizarla para evaluar posibles resultados y tomar mejores decisiones de negocios con mayor rapidez. Siguiente diapositiva, por favor. También nos da los diversos beneficios, como es el marketing, en el comercio minorista, la banca, en medicina y en la televisión de radio. Un ejemplo de aquello en marketing nos dice que la minería de datos se utiliza para explorar bases de datos cada vez mayores y mejora la segmentación del mercado, analizando las relaciones entre parámetros como la edad, los clientes, sus gustos, géneros, etc. En el data mining, en marketing, predice también que usuarios pueden darse en baja de un servicio que les interesa según una búsqueda o que debe incluir una lista de correos para lograr una tasa de respuesta mayor. En el comercio minorista, los supermercados, por ejemplo, emplean los patrones de compras conjuntas para identificar asociaciones de productos y decidir cómo situarlos en los diferentes pasillos y estándares de los clientes. En el data mining detecta además que ofertas más valoradas por los clientes o incrementan la venta de la cola de caja. En la banca tenemos los bancos recurren a la minería de datos porque estos le ayuda a mejorar los riesgos del mercado. Es decir, es habitual que este se aplique a la calificación crediciada, que es el rating, y a sistemas inteligentes antifraude para analizar transacciones, movimientos de tarjetas, patrones de compra y datos financieros de los clientes. Esto nos permite que la banca conozca más sobre las preferencias o hábitos e Internet para optimizar el retorno de sus campañas de marketing. En la medicina, la minería de datos favorece diagnósticos más precisos. Al contar con toda la información del paciente, su historial, examen físico y patrones de terapias anteriores, se pueden prescribir tratamientos más efectivos. También una gestión más y económica de los recursos sanitarios. En la televisión aplican la minería de datos en tiempo real a sus riesgos de audiencia en televisión online. Estos sistemas recaban y analizan sobre la marcha información anónima de la visualización. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos tenemos que, ¿cómo es el proceso de la minería en datos? Este proceso comienza con la colección de datos. En esta etapa se determina la fuente de datos y el tipo de información utilizada. Es la etapa donde los datos relevantes para los análisis son extraídos desde las fuentes de datos. El siguiente paso sería la exploración. Se utilizan diversas estrategias para manejar datos faltantes o en blanco, es decir, datos inconsistentes o que están fuera de rango, obteniendo al final una estructura de datos adecuada para su posterior transformación. Siguiendo con modificación. Aquí se realizan operaciones de agregación o normalización consolidando los datos de una forma necesaria para la fase. En modelización es en la fase donde modelan inteligentes, tal donde métodos extraer patrones. Bueno, a continuación vamos a ver dónde se pueden aplicar la minería de datos. En este caso, la utilidad del data mining
se puede dar dentro de los siguientes aspectos. Pueden ser en los sistemas parcialmente desconocidos, que pues aquí se conoce si el modelo del sistema que produce los datos es bien conocido. Entonces, no necesitaríamos de lo que es la minería de datos, ya que todas las variantes son de alguna manera predecibles. Este de aquí no es el caso del comercio electrónico, debido a los efectos del comportamiento humano, el clima y de decisiones políticas, entre otros. En estos casos habrá una parte del sistema que es conocida y habrá una parte aparentemente de naturaleza aleatoria. Bajo ciertas circunstancias, a partir de una gran cantidad de datos asociada con el sistema, existe la posibilidad de encontrar nuevos aspectos previamente desconocidos del modelo. Como siguiente punto tenemos lo que es la enorme cantidad de datos. Pues aquí, al contar con mucha información, en algunas bases de datos es importante para una empresa encontrar la forma de analizar montañas de información, que esto quiere decir pues lo que para un humano sería imposible y que ello le produzca algún tipo de beneficio. También tenemos que se podría utilizar o aplicar en lo que son los potentes hardware y software. Pues en muchas de las herramientas presentes en la minería de datos están basadas en el uso intensivo de la computación. En consecuencia, un equipo conveniente eficiente, con el cual cuente una compañía, aumentaría el desarrollo del proceso de buscar y analizar información, el cual a veces debe verse con producciones de datos del orden de los gigabytes horas. Bueno, pues también tenemos lo que es las aplicaciones de la minería de datos en forma empresarial, como lo vemos detallado en la diapositiva. Pues aquí pues surgen lo que son detenciones de fraudes en las tarjetas de crédito. Tenemos un ejemplo que en el 2001 las instituciones financieras a escala mundial perdieron del orden de 2.000 millones de dólares en fraudes cometidos con tarjetas de crédito. Y también como siguiente punto tenemos lo que es el Internet Web Mining. Pues una de las aplicaciones de la minería de datos consiste en aplicar sus técnicas a documentos y servicios web, lo que se denomina comúnmente con el término inglés web mining, que sería pues minería de web. Cada vez que un usuario visita un sitio web va dejando todo tipo de huella web, dirección de IP, navegador, galletas, etc. Pues que estos los servidores automáticamente almacenan en una base de datos. Las herramientas de lo que es el web mining analizan y procesan de manera abundante cantidad de datos para producir información significativa. Por ejemplo, cómo es la navegación de un cliente antes de hacer una compra en línea. Pues todo lo que es la web mining almacena y analiza todo lo que son los pasos a seguir, pues que el cliente surgió. También la siguiente diapositiva, por favor. Ya, también aquí tenemos lo que son los métodos y técnicas de la minería de datos. Específicamente tenemos lo que son las técnicas. Aquí tenemos como 3 puntos importantes, lo que es la técnica predictiva, la técnica descriptiva y la técnica auxiliar. Dentro de la técnica predictiva están ciertos puntos como pueden ser la regresión, el análisis de la variancia y covariancia, las series temporales, los métodos bayesianos, también los algoritmos genéticos y la clasificación ad hoc. Dentro de la clasificación ad hoc está lo que es el discriminante, los árboles de decisión y las redes neuronales. Ya. Dentro de la descriptiva, de la técnica descriptiva, se encuentra la clasificación post-hoc, que dentro de esta clasificación surge lo que es el clustering y la segmentación.
También se encuentra lo que es la asociación, la dependencia, la reducción de la dimensión, análisis exploratorio y escalamiento multidimensional. Todas estas mencionadas que vendrían a ser lo que son las predictivas y todas las descriptivas se encuentran en lo que es el rango de descubrimiento. Y también como último punto tenemos lo que es la técnica auxiliar, que dentro de esta surge lo que es el proceso analítico de transacciones, como su abreviación la ven ahí, sería la OLAP. Y también la SQL y las herramientas de consulta. También tenemos como último punto lo que es el reporting. Y todo esto mencionado sobre las técnicas auxiliares están dentro de lo que es la verificación. Gracias. Ok, continúo. ¿Qué es el proceso KDD dentro de la minería de datos? En ella se encuentra 7 fases, lo cual está lo que es la selección, la exploración, limpieza, transformación, minería de datos, evaluación e interpretación de resultados. Por último, la difusión y uso de modelos. En la selección prácticamente se basa en lo que es recopilar e integrar las fuentes de datos existentes, identificar y seleccionar las variables relevantes en los datos y por último, aplicar las técnicas de muestreo adecuados. En la parte de exploración se basa en lo que es utilizar las técnicas de análisis exploratorio de datos, deducir la distribución de los datos, simetría y normalidad. Y por último, analizar las correlaciones existentes en la información. En la parte de limpieza se basa en lo que es detectar y tratar la presencia de valores atípicos, imputar la información faltante o valores perdidos y eliminar los datos erróneos e irrelevantes. En la parte de transformación se basa en lo que es utilizar técnicas de reducción y aumento de la dimensión, aplicar técnicas de discretización y numeración y realizar escalado simple y multidimensional. En la parte de minería de datos, utiliza técnicas predictivas, las cuales son regresión y series temporales, análisis discriminante, métodos bayesianos, algoritmos genéticos, árboles de decisión y redes neuronales. En la parte de evaluación e interpretación de resultados, está lo que es intervalos de confianza, el bootstrap, análisis ROT, evaluación de modelos. Y por último, en la difusión y uso de modelos está lo que es la visualización y la simulación. Como conclusión, podemos decir que la minería de datos es una técnica muy utilizada en la actualidad que permite encontrar información de forma mucho más rápida y eficaz. Además que se usa como una alternativa para la toma de decisiones en una organización y también permite tener de manera organizada los datos con el fin de poder extraer informes específicos en determinados ciclos de tiempo. Gracias.